Queridos amigos, amigas, amigues, bienvenidos a este episodio de Knockout, un episodio lleno de hermandad, porque vamos a hablar de los primates. Y por eso hemos pedido a Yael Báez que salga de su gabinete de escritora, de traductora, de editora, para subirse al ring, calzarse los guantes rosas contra el doctor Pedro Díaz, que es investigador, primatólogo, investigador del Instituto de Neuroetología de la Universidad de Jalapa. Muchísimas gracias por hacer además este viaje de Jalapa a la Ciudad de México para subirse al ring, a enfrentar a una temible adversaria. Y respaldando a Yael está nuestra querida Susana Molina Medina, la famosísima rapera Oveja Negra de Ciudad Juárez. Muchísimas gracias, ya la vemos preparando vendas, vaselina. Todo listo. Y en la esquina opuesta, en la mejor esquina del doctor Díaz, tenemos a la muy reconocida y querida actriz Blanca Salces, en este caso jugando como coach del doctor Díaz. Muchísimas gracias, Blanca, muchísimas gracias a todos. Les recordamos que este es un encuentro muy rápido, muy breve, intenso, de 3 rounds. Solo 3 rounds, Yael, ¿no? Entonces, cada round comienza con una pregunta. Es una pregunta capciosa. No gana quien dé la respuesta correcta, sino gana quien dé la mejor respuesta. Eso ustedes lo van a definir. ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Listos? Sí. Listos. Suena la campana. Primer round. Primer pregunta. ¿Cuántas especies de primates existen en la actualidad? Todos son primos, entre ellos. Pura familia. Oye, te dije que esto estaba de dados trucados. ¿Cómo voy a poder yo responder a eso? Pues miren, existen las especies, digamos, que hablan como nosotros. Tienen el lenguaje. Y existen las especies que se nos parecen, con quienes... No sé si tenemos todos un ancestro común. ¿Todos? ¿Será? Existen especies, yo diría, superiores, como los bonobos, ¿no? Que aparentemente tienen una estructura matriarcal. Aparentemente con el enemigo... Yo vengo de los bonobos. ¿Tú vienes de los bonobos? Ah, pues te necesito ver más, tenemos que tener una junta, porque, ¿sabes? Cuando ven al enemigo, en vez de... La guerra no es guerra, es hacer el amor. Entonces, se echan a tener sexo con el enemigo. Eso hago yo. ¿No? No temen a ninguna posición sexual, no temen a ninguna cruce de géneros, no temen a ningún público. De hecho, hacen, ¿no? Yo creo que nuestro primatólogo nos puede contar un poquito de esta maravillosa especie de Bueno, ya hemos ido muy primates. lejos, entonces, en esta pregunta. Sí, bueno, la pregunta en sí es muy difícil de responder porque, para empezar, ¿qué es una especie? Entonces, cuando preguntas cuántas especies de primates hay, depende del criterio que estés utilizando. Pueden existir muchas respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una organización que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que se dedica a clasificar la biodiversidad y una labor cada vez más importante a categorizar cada especie en términos del riesgo que tiene de extinguirse, ¿no? Para ellos hay 520 y pocas especies, ¿no? Hay otros que clasifican de otra manera, ¿no? Las personas que se dedican a identificar la biodiversidad y clasificarla, los taxónomos, también tienen sus diferentes corrientes. Entonces hay unos que son más conservadores y dicen que hay unas 420 y pocas, y hay unos que son más inflacionarios y que sí van hacia los 500. Pero el problema es que el concepto de especie nace de nuestra necesidad de encajonar todo lo que vemos de alguna manera, ¿no? Nosotros tenemos una gran dificultad en entender la realidad como un continuo, entonces queremos poner un cajoncito. Y en la biodiversidad hacemos eso, por eso ponemos las especies, ¿no? Los bonobos pues serían una especie, pero ¿qué tal que hay más que una especie? ¿Qué tal que no todos los bonobos se comportan de la misma manera? Claro. Y en el caso de tus investigaciones aquí en México, ¿tú sigues alguna especie en particular o a varias? Bueno, Sí. suponiendo que haya especies, ¿no? Sí, correcto. Yo principalmente he trabajado
con monos aulladores, que aquí en México tenemos tal vez 2 especies diferentes, aunque hay una zona que está principalmente localizada en el estado de Tabasco, donde las 2 especies se encuentran, y ahí varias investigaciones de colegas primatólogos se ha visto que hay cruzas, o sea, hay individuos que son híbridos y que esos híbridos son fértiles, entonces sí existirían las 2 especies de monos aulladores más los individuos híbridos. Yo los divido entre los que te avientan cosas desde el árbol y los que te roban cosas que se bajan y las sacan de tu cajuela. No, hay muchas especies. Hablando de la especie superior de los bonobos, que hacen el amor y no la guerra, la especie inferior de los humanos, entre los primates, que estamos destruyendo a todos los demás, podría tomarlo como una inferioridad. Y los monos aulladores, yo no sé si los han escuchado, yo no los he visto, pero los escuchas. Estuve ¿Son los araguatos? Son los araguatos. De Veracruz. Sí. Son los araguatos de Veracruz. ¿Tú te estás seguro? O sea, tú vas caminando ahí en la selva y de repente estás seguro que está a punto de saltarte encima un león. Digo, que no estés en África, ¿no? O un jaguar o así. Por el sonido que emite, ¿no? Y he hablado con muchos migrantes. Los migrantes, pues ya saben, que agarran su mochila y se van, ¿no? Y vienen pasando por México y no están al tanto de esto. Y entonces por la noche, cuando escuchan eso y vienen caminando solos, se ponen unos espantos que ni la migra, ¿eh? Sí. Entonces esos serían los changos, la especie que asusta, o sea, la que te engaña. Suena con ese susto de los primates que aúllan en la noche, ¿no? Termina nuestro primer round. El doctor Díaz dio la respuesta acertada, pero no gana la respuesta acertada, sino gana la mejor respuesta, que en este caso consideramos que es esta visión sobre los bonobos, como que nos coloca a la especie de los bonobos, si es que podemos hablar de especies, ¿no? En una especie de declaración, de manifiesto social, político, contemporáneo. Muchísimas gracias, Yael. Y hay que reconocer al doctor que efectivamente hay una discusión muy grande sobre el número de especies, porque el concepto de especie pues, es bastante discutible. Hay algunos que hablan de acuerdo con unos datos, los de ustedes serán mucho más precisos, ¿no? Pero yo tenía registrados que hay algunos que hablan de 350 especies distintas y hay otros que solamente reconocen 190, ¿no? O sea, hay esos extremos, pero en general, al parecer hay un consenso en un rango entre 230 y 270 especies. ¿Sería una respuesta aceptable, Pedro? Nuevamente depende de quién pregunta. Excelente, muchas gracias. Pero es el primer round. El primer round se lo lleva la maestra, la escritora Yael Weiss, no sin reconocer la respuesta del doctor Díaz. No se vaya, es el primer round. Suena la campana del segundo round de este episodio dedicado a los primates. ¿Hace cuántos años surgieron los primeros primates? Pues mi abuelito nació... Mi tío tiene un parecido muy... y no pasa de los 50, entonces hay más o menos cuánto. No, y los hijos del tío, los primates de verdad, hijos de... Híjole, no. Después de la extinción de los dinosaurios, empezó la gran diversificación de los mamíferos que ya estaban presentes hace 65 millones de años, pero eran principalmente nocturnos, pequeñitos, ocupaban los espacios ecológicos que los dinosaurios tal vez no estaban dominando. Las cucarachas de ahora. Algo así tal vez, ¿no? Los más oportunistas, ¿no? Y poco tiempo después empezamos a encontrar los primeros fósiles que tienen características que ya son tal vez relacionadas con los ancestros de los primates. Entonces, sin tener clara la cifra, yo me arriesgaría a decir que hace como unos 65 millones de años deberíamos tener ya la primera evidencia fósil de primates, ¿no? Pero bueno. Yo te podría decir dónde empiezan a aparecer los primates en mi vida, por ejemplo. Sí, por favor, por favor. Cuéntanos tu historia. Tenía una amiga, güerita también, como rubia, en la escuela, que era fan de la película Gorillas in the Mist.
no sé si se acuerdan, que retoma la historia de una de las 3 investigadoras que estuvieron en el África estudiando. Una estudiaba, me parece que gorilas, otra chimpancés y otra orangutanes, ¿no? Son estos primates muy grandes, ¿no? De gran tamaño. Los chimpancés son los que más se parecen a nosotros. Y luchaban por la conservación de estos primates, y de hecho una de ellas fue asesinada por ello. Porque había mucho, o sea, imagínate, llegas a luchar contra muchos intereses locales, ¿no? Al defender a estos mamíferos. Entonces, ella era fan, no de la que mataron, sino de Jane Goodall. Y ella quería ser como Jane Goodall, y lo fue. Se fue a África, estudió primatología, se fue a Japón, se fue a Corea, se postdoctoró en Corea, se doctoró en Japón. Creo que eso bastó para quitarle todo el gusto por la primatología, y ahora se dedica al agua. Pero ella fue la que me metió siempre, pero desde los 7, 8 años, ella fue la que me metió como en la cabeza de lo fascinante que podía ser estos animales que había que ir a buscar, porque no están entre nosotros. Si se fijan, los tenemos fuera de la ciudad, no son como los perros, no son como los gatos, no son como... Es lo mejor que pueden hacer. Es que, ¿sabes qué? No sé, yo siento que no nos entendemos con ellos. O sea, hay una como similitud. Tú cuando los ves en el zoológico, a mí me dan entre una tristeza y una alegría al mismo tiempo mezclada, pero no sabemos comunicar. O sea, a ver... Pero aprendieron el lenguaje de señas, ¿no? Es posible aparte. Sí, o sea, hay bueno, pero realmente no podemos convivir. A ver, los humanos matamos a todos, o sea, se habla de un genocidio de otras especies de Homo sapiens. No sé si eran sapiens o Sí, sapiens neandertales. O sea, habían unos pigmeos, por neandertales. ejemplo. O sea, lo que se parece demasiado a nosotros nos pone en conflicto. Lo Australopithecus. hemos visto, nos seguimos peleando entre nosotros. O sea, lo muy parecido Nos resulta... nos resulta problemático, Exacto. ¿no? Entonces... Y en su caso, doctor, en tu caso, ¿cómo entraron los primates en tu vida? Una changuita por ahí. Se quiso No, yo volver mono. siempre me gustó mucho la naturaleza. Yo soy de Portugal y soy de una ciudad, y la naturaleza no estaba muy presente realmente en mi vida. Pero justo la labor que tiene todo lo que tiene que ver asociado con la divulgación, y en caso particular de documentales, es fundamental para todos los que de repente no tenemos contacto con esas realidades. Y para mí fue a través de los documentales, todos conocemos, David Attenborough, todos esos documentalistas de naturaleza que son inspiradores. Y siempre tuve mucho la inquietud, hasta que por muchos caminos tortuosos, como tu amiga, yo no tuve que conocer para luego irme a otra cosa. Yo estaba en otra cosa y de repente alguien regresó de México, me contó de su experiencia en trabajo con monos aulladores en Veracruz, y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, y ya está. ¿Y qué investigas actualmente? ¿Estás investigando Nosotros investigamos neurología y conducta? 2 cosas principales. Trabajamos sobre el comportamiento, entender el comportamiento desde una perspectiva de los mecanismos y de las funciones, cómo es que se despliegan los comportamientos y por qué, desde una perspectiva evolutiva, son de esa manera. Y por otro lado, un poco también en la línea que comentaba la compañera, inevitablemente si trabajas en la naturaleza ahora te tienes que también enfocar en la parte de la conservación. Entonces, una parte importante de nuestra investigación está dedicada a entender cuál es el impacto que tenemos nosotros los humanos en el comportamiento y en la fisiología de los primates No, mexicanos. pues es una investigación crucial en este diálogo entre especies. ¿Y las cámaras que se roban ya las aprendieron a usar? ¿O Yo no? estoy seguro de que pronto estarán subiendo a Sus redes videos. sus videos. Son TikTok, Chango YouTube. ve, chango hace, chango pica botones. Eso, El abuelito King Kong estaría muy contento. seguramente. Ay, King. Pues Yael, estarás de acuerdo que este round se lo lleva el doctor Díaz, Pedro Díaz, nuestro querido amigo, ¿no? No solo por la labor que está realizando, una labor importantísima, sobre todo, bueno, en muchos aspectos, pero el de la conservación es crucial en los días que vivimos, ¿no? Sino también por el contenido de la respuesta. O sea, nos dio acertadamente la cifra de 65 millones de años como origen de los primeros primates. Se estima, de acuerdo con la información de la que disponemos aquí, que hay fósiles de hace 55 millones de años, pero muchos primatólogos consideran que, bueno, para llegar a esos fósiles debió haber habido ya un largo camino. Algunos estiman que el triple, una antigüedad 3 veces mayor, 145, 150 millones de años antes de esos fósiles. Entonces es una
larga historia, y con esta larga historia de nuestra especie, quizá, o de nuestra familia, cerramos este round, este segundo round del episodio dedicado a primates. Falta el crucial, el tercer round. No se lo pierdan. Bueno, es una pregunta con la que inicia nuestro tercer round que nos ha habitado desde hace mucho tiempo. ¿Pueden los primates aprender un lenguaje? Por ejemplo, ¿pueden aprender un lenguaje de señas? ¿Pueden tocar los changuitos? Ya Kafka nos anunció algo. Pues, o sea, no, hablar como humanos, o sea, tener una lengua de las que nosotros practicamos, creo que todos los experimentos han fallado hasta ahorita, según tengo noticia. Me gusta mucho la historia. Hace rato iba a comentar rápidamente de un libro que me gusta muchísimo, que se llama Fuera de quicio, de Karen Joy Fowler, que se inspira en la historia de una chimpancé que nace en Cuba, que llega a Estados Unidos como a los 7 meses y la ponen a crecer en una familia, la cogen como parte de una familia donde ya hay un niño más o menos de su edad, y van creciendo. Y al inicio son muy similares. De hecho, mi amiga esta que quería estudiar, que estudió, que es primatóloga, decía que su hija también, hasta los 2 años, o más o menos hasta la adquisición del lenguaje, era exactamente idéntica. O sea, todo parecía igualito. O sea, realmente... Era muy mona. Incluso era muy mona. E incluso algunos primates, otro tipo de primates, son más aptos que los humanos para sostener la cuchara. O sea, aprenden más rápido. Pero a partir del desarrollo del lenguaje, o sea, el de la lengua que nosotros practicamos, ¡pum!, se empieza a abrir como una gran distancia. Pero es muy interesante la pregunta, porque en realidad cada vez más, y con base en la tecnología, estamos siendo capaces de entender esa comunicación y entonces sí ser capaces de saber esa comunicación, esos signos, esas señales como un lenguaje propio, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, a través de sistemas de inteligencia artificial se están analizando cantidades impresionantes de datos de, por ejemplo, vocalizaciones, de comunicación vocal. En chimpancés se están identificando ahora una serie de señales sonoras que en combinación están siendo repetidas en determinados contextos y podría corresponder a lo que nosotros consideramos un lenguaje. Pero como decía la compañera, todos estos intentos que han habido de utilizar el lenguaje de gestos para comunicarse con principalmente los grandes simios han tenido resultados un poco contrastantes, pero en otros casos no ha sido tan contundente. Sí, porque hasta donde entiendo, muchos de los otros primates comunicaban, se decían más con gestos, ¿no? Pero el gesto tiene esta terrible desventaja de que en una selva, pues no, a veces si viene el peligro, pues no estás viendo al otro, ¿no? Necesitas sonido. Y en efecto, una colega tuya, Margarita Briceño, me habló recientemente de que también hay diferentes llamados ya para significar diferentes cosas, que es lo que más nosotros acercaríamos a un lenguaje, aunque lo practican los pájaros, ¿no? Las aves están todo el tiempo comunicando por voz. Oye, Yael, de poder crear o encontrar un lenguaje común con los primates, ¿qué te gustaría conversar con un chimpancé? ¿Qué me gustaría conversar con un chimpancé? Híjole, a mí me gustaría hablar con una en particular. Yo hay un video que me causó casi un problema con mi mamá, largo problema con mi madre, porque mi mamá se va a Bali con una amiga. Están cerca ahí, no sé en qué templo, y mi mamá cree que está comunicando con una chimpancé. Mi mamá es chiquita. La chimpancé era grandota, entonces se veían más o menos de la misma estatura. Entonces le pide a su amiga, me tomas una video, no sé qué, foto más bien, pero el otro está como tomando un video. Entonces mi mamá se sienta y les habían dicho que no tengan nada brillante porque... Entonces mi mamá cree que está en comunicación, pero no hay comunicación alguna porque la chimpancé ve los lentes y se los quiere arrancar a mi mamá. Entonces mi mamá se defiende y acaba eso en mordida. O sea, estoy viendo a dos... O sea, mi mamá... ¿Quién mordió a quién? La changa mi mamá, pero entonces mi mamá se da y no sé qué. O sea, veo a estos dos primates tan diferentes
de repente regresar a un terreno común de pelea como de niños, las dos, así como perfecta, en la incomprensión total. Y creo que eso pasa mucho con estos primates. Sentimos que que estamos hablando, o sea, parece que son lo mismo, ¿no? Que sonríen. En realidad cuando sonríen es que están en pánico, ¿no? Pero nosotros pensamos que están sonriendo. No, y enseñarle los dientes a otro animal no es buena idea. Exacto, o sea, son signos, o sea, hay una especie de falso espejo, ¿no? En el que sentimos que vamos a comunicar perfectamente porque se nos parecen tanto y en realidad hay una incomprensión total que acaba en jaloneos. Pero perdón, acabo de ver en redes un video de un señor que está sentado a un lado de de estos, los grandes, son que los... Gorilas. Gorila es grande. Y el señor le está hablando sobre, hay un vidrio solamente que los separa, ¿no? Y entonces él le está comunicando algo, habla y hace señas, y el chimpancé lo está viendo, pero en los ojos hay como una comprensión a lo que, bueno, ellos no hablan como nosotros la palabra, pero pareciera que sí, se están comunicando, Es que pero parece. quizás si no estuviera el vidrio... Entonces, por En eso el la pregunta, a mí me planeta de gustaría los simios preguntarle, hablan inglés. a mí me gustaría preguntarles a Chimpancé qué fue lo que ella vio de esa escena. Mi mamá está enojadísima porque cada que veía yo el video me reía, no podía dejar de reír. Con esta risa y con este cálculo de computadoras para encontrar dónde está una zona de comunicación entre ellos, entre los primates, ¿no? Cierra nuestro tercer episodio. Y, bueno, la respuesta sorprendió muchísimo en 2019 que el doctor Herbert Terrace, que había estado desde muchas décadas antes asegurando que podían aprender en un lenguaje de señas los primates y que él estuvo enseñando lenguaje de señas y que había tenido logros y fue anunciando a lo largo del tiempo los avances en este aprendizaje del lenguaje de señas, en 2019 confesó que no era cierto. Que no era cierto, que lo que estaba haciendo el mono en realidad era copiar sus movimientos sin en un momento darles un significado, claro, ni ser un lenguaje. Entonces, esto fue un acto de sinceridad científica, de honestidad científica, y fue el final de una novela de una hipótesis científica. El doctor Pedro Díaz nos dio esta apertura hacia el estado actual de las investigaciones en la conducta, en el lenguaje de los primates, con este uso de la computación para identificar sistemas probablemente de comunicación entre ellos, ¿no? Y también nos dio una anécdota literaria extraordinaria, ¿no? De esta relación de su mamá con un chango en Asia, ¿no? En Bali. Y entonces, por caminos paralelos, rutas paralelas, esto es un triunfo de ambos, es un empate de este tercer round. Y el segundo round, recapitulo, ¿no? Fue un triunfo del doctor Díaz, muchísimas gracias. Y el primero de la maestra Yael Weiss, muchísimas gracias. Entonces estamos en un empate general en este episodio dedicado a primates. De Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganar. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. No se lo pierdan.